a nuestros egresados, a los administrativos y también a los académicos de la USS y a todas las personas externas que nos han querido acompañar hoy día. Y hoy día tenemos como nuestra expositora Fernanda Orrego, directora de Empleabilidad y Egresados, ya que nos va a acompañar y nos va a presentar la exposición de hoy día. ¿Ya? Quería también comentarles que durante la presentación de Fernanda vamos a mantener todos los micrófonos apagados, ya para que ella pueda exponer, y luego de esto pueden abrir sus micrófonos y también las cámaras para hacer comentarios y preguntas. Fernanda, así que todo tuya esta presentación. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Muchas gracias también a todos los que están acá conectados y que están sumándose algunos poquitos. Voy a compartir pantalla. Yo armé una presentación que la idea es que nos vaya acompañando durante el ratito que vamos a conversar y explorar ideas. Y bueno, primero contarles que no tengo tanta experiencia haciendo una presentación sin preguntas en la mitad intermedias, así que vamos a ver cómo resulta. Pero la invitación a la cual me he sumado es a analizar la película La búsqueda de la felicidad desde el punto de vista de la lógica de la empleabilidad. Y yo le puse un apellido, le puse en mi trabajo, porque no puedo dejar de hacerlo desde mi profesión, que es ser psicóloga. Por lo tanto, yo empiezo a mirar una película y no puedo dejar de preguntarme qué me dice esto a mí, de mi vida, y qué le dice esto a cada uno que la ve respecto a su propia vida. Entonces, si bien no les voy a hablar directamente de mi trabajo, la invitación es que cada uno haga propio este título y diga, como que se diga a sí mismo, la búsqueda de la felicidad en mi trabajo, y podamos mirar la película algo así como algún grado como de espejo en torno a cosas que nos podrían pasar a todos nosotros. Así que esa es la idea de hoy día. Si no han visto la película, no sé si importa tanto, porque vamos a ir mostrando, tengo hartas imágenes, situaciones, e incluso no sé si se va a poder proyectar, pero tengo el tráiler que dura solo un par de minutitos, que tiene imágenes súper claves de la película. Vamos a ver si resulta, y si no resulta, bueno, igual está plagado de fotitos ilustradoras y de un montón de anécdotas e historias de la película. Lo primero que quiero mencionar es el contexto de la película. Es una película del año 2006. Fue una de las primeras la primera película que este director italiano realizó en Hollywood, muy avalado por Will Smith, que quería hacer la película con su hijo, porque actúa padre e hijo en la película, que eso también es algo importante, y está basada en la vida de Chris Gardner. O sea, es un drama biográfico de una persona real. Y esto le da su gracia, porque yo creo que cuando uno tiene que pensar en sí mismo, en los desafíos que uno encuentra, es bien potente pensar en historias de otros y las vivencias de otros y ver cuánto de ellas se puede hacer propia. Así que ahí les dejo la foto del verdadero Chris Gardner, que algo de símil tiene a Will Smith, pero no tanto. Él hoy día mismo no estoy segura en qué está, pero ha hecho fortuna y estuvo haciendo muchas charlas motivacionales, de superación personal, de negocio. O sea, un hombre que en Estados Unidos agarró harto vuelo mediático, y la película viene a ilustrar la parte previa, cómo llegó a ser esta figura tan pública y tan importante. Bueno, la película tiene un título bien claro, La búsqueda de la felicidad. No tiene ni un simbolismo ahí mismo, está bien directa, y lo primero que aparece en la película tiene que ver con los ingredientes de la felicidad de Chris Gardner. Y durante distintos momentos él dice frases que vamos a ver que articulan todo el proceso de vida o etapa de vida que muestra la película. Una de las primeras frases dice: mis hijos van a conocer a su padre.
Chris Gardner vivió sin su papá, lo conoció, si no me equivoco, cercano a los 30 años por primera vez. Entonces él tenía dentro de su experiencia personal la idea de que era muy importante que a él no le iba a pasar lo mismo que le pasó a él con su hijo, y entonces que él sí o sí se iba a asegurar de que su hijo se conocieran y a estar presente y a estar siempre a su lado. Otro de los puntos relevantes tiene que ver con los sueños. Chris Gardner rápidamente le enseña a su hijo que los sueños son demasiado importantes, que no puedes dejar que nadie te frene, y está como esta frase como célebre de la película que dice: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Hay una escena en que están jugando básquetbol. Entonces el chico, el papá le dice: no, tú no vas a poder hacer eso, creo que era tirar la pelota dentro del aro. Y entonces el niño le dice: ah, sí, es que es muy difícil. Y el papá, Chris Gardner, el Will Smith, se enoja y ahí le dice: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿ok? Él dice: si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Entonces la película gira en torno al sueños personales, al sentido de vida, que a veces el sentido de vida se articula en frases. Muchas veces es muy difícil hablar del sentido de vida tan profundo que uno pueda tener, pero es más fácil que en las conversaciones nosotros hablemos de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestras ganas de lograr cosas. Entonces, durante toda la película se va hablando de los sueños, los deseos, las metas, las ilusiones de este hombre. Y detrás de la segunda parte de esa frase, no dejes que nadie te diga que no puedes, está toda la idea de la perseverancia, del amor propio, el creerse capaz, el pensar que puedes llegar más lejos, y la confianza también. Entonces, estos tres elementos se van repartiendo por la película de distintas maneras y nos van mostrando estos ingredientes. Si uno quisiera llamar de otra manera la película, dice: en búsqueda de la felicidad de Chris. Y uno podría decir: bueno, si estos tres elementos son la felicidad de Chris, podemos ver la importancia de la felicidad con la familia, la importancia de Chris cada vez que está más cerca de su propio sentido de vida, del cumplimiento de sus sueños, y cómo se articula a veces el temor con la perseverancia, cómo la confianza aumenta, disminuye, y podemos ir viendo el recorrido de este hombre. Entonces yo los invité al principio, no les voy a hacer a nadie ninguna pregunta directa, pero les pregunté y le invité a mirar la película como un espejo. Entonces, pensando en el trabajo, pensando en la vida, de la manera más amplia, la manera más acotada que quisieran, yo creo que la pregunta por los ingredientes de la felicidad de este momento, de esta etapa de la vida, ¿cuáles son los que cada uno está articulando? ¿Cuáles son los que puede identificar? Yo creo que es una buena pregunta que no podemos mirar levemente, que deberíamos tomarnos tiempo para reflexionar. Así que la dejo ahí para que vayamos recorriendo el camino de Chris Gardner, pero siempre mirando y preguntándonos de esta felicidad o de estos elementos. Hay algo que está en mi vida también, es mi vida muy distinta y son otros los elementos los relevantes para mí, pero que funcione de alguna manera como un ejercicio de autoconocimiento. Esa es parte de la invitación. Dentro del contexto de la película, estos son como los dos puntapiés iniciales que quiero dar para empezar a hacer un poco el análisis y la trayectoria del personaje. La película realmente, bueno, fue grabada en inglés, fue realizada en Estados Unidos, y el nombre es The Pursuit of Happiness. Y yo creo que esto es súper importante porque la traducción al español se pierde algo en el mensaje más profundo. Y pursuit tiene que ver con el acto de estar intentando de lograr un plan, una actividad, una situación, y generalmente en un periodo largo de tiempo. Porque la búsqueda, la palabra búsqueda, si uno toma algunas definiciones directas, dice la acción de buscar, hacer algo para hallar a alguien o algo. Es el proceso, yo incluso me imagino como de escarbar, cuando uno busca en la cartera, cuando uno busca a lo lejos, pero la palabra pursuit tiene un nivel de esfuerzo importante. Entonces creo que ya el título en inglés nos lleva a pensar cómo esta película
nos marca en una acción activa, agente, movilizada, versus la posibilidad de hacer una búsqueda, que la búsqueda podría llegar a tener un tono un poquito más pasivo, como esta cosa de mirar de lejos, por ejemplo, y buscar algo. Entonces creo que el juego palabra, la traducción exacta, no sé si la encontraron, creo que está súper cerca, pero creo que es súper importante el concepto porque para todos los que la vieron, no sé si les pasó lo mismo emocionalmente, pero hay algo como de cansancio, hay algo de esfuerzo que transmite, hay algo como de estar continuamente preguntándose cuándo se va a acabar la fuerza de este hombre, si va a ser capaz de resistir. Entonces, en el concepto de Pursuit, creo que transmite ya esa emocionalidad que la búsqueda quizás lo transmite más romántico, creo yo. Así que ese es como un primer punto, porque creo que van viendo por dónde va un poco mi lógica al momento de pensar en esta película, al pensar en esta evocación que genera en torno a este esfuerzo. Creo que por la manera en que estoy proyectando no voy a poder mostrar el tráiler cortito, pero acá la foto que está acá muestra, bueno, ahí está Will Smith, la cabecita que se ve abajo a la derecha es el pelito del hijo, y aquí están en la escena de una cancha de tenis, de básquetbol, cuando le dice, nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Ahí Claudia plantea la palabra de persecución, como persecución de la felicidad, sí, sí, como algo del perseguir, mezclado con buscar, sí, podría ir un poco más ahí, porque hay como una fuerza, hay como un desafío que implica la palabra. Así que sí, no, la verdad es que no me había dedicado a pensar en qué palabra sería mejor, pero creo que persecución en español suena raro, sí, persecución tiene esa otra connotación como del perseguir en el mal sentido, eh, que podría no transmitir necesariamente este esfuerzo de crecimiento. Para analizar la película, no sé si están todos interiorizados con un modelo literario, se han estudiado distintos mitos de la humanidad y algunos han planteado, se me olvidó el nombre del autor que lo planteó como mecanismo esquemático de transmisión, donde existe lo que se llama el viaje del héroe, donde el héroe, en este caso sería Chris Gardner, vive un montón de situaciones y tiene un proceso conocido que en esta película de alguna manera se repite y que nos transmite un cambio, un proceso de transformación. Y cuando digo, bueno, no solo estamos aquí para hablar de la película, también estamos aquí para hablar de trabajo, ¿verdad? Entonces, algo pasa en que la película hace una bisagra, un momento de encuentro. Joseph Campbell, gracias Carolina Quintela. Hace un momento de encuentro entre un viaje personal, profundo, de Chris Gardner en función de una lógica del trabajo. Porque no sé si todos la vieron, pero todos saben, o si es que leyeron la sinopsis o leyeron algo del texto, que Chris Gardner pasa incluso por un tiempo sin trabajo, pasa un tiempo homeless, viviendo sin hogar, teniendo que buscar distintos albergues donde quedar mientras está en una pasantía para ir a un hoy, esto de tener el idioma cruzado, estoy acordando todas las palabras en inglés, qué chistoso. Que donde vi la película en inglés parece que se me activó ese chip del cerebro. Donde se hace la bolsa de dinero, ¿cómo se llama? Ahí, bueno, donde corretaje la bolsa de Nueva York. Gracias por el apoyo. Wall Street, bolsa de valores, muchas gracias. Bueno, entonces este héroe que parte, todos los viajes del héroe en todos los mitos parten mostrándonos su situación natural, como su situación antes del gran desafío. Y vemos a un hombre en familia, de clase media baja, y que ha empezado a tener un perfil de emprendedor, que esto yo creo que es bien interesante, porque nos enmarca en un perfil de persona que en general se ha ido estudiando que el perfil del emprendedor tienden a tener un alto nivel de perseverancia,
tienden a tener un alto nivel de orientación al objetivo, e incluso son personas que reciben muchos embates del entorno, mucha crítica, le dicen, no lo vas a lograr, es muy difícil, qué soñador, y son gente que es capaz de mirar más allá. Entonces esta primera escena es la escena familiar antes de que se separe de su mujer, y en parte ahí dan atisbos de que su mujer parece que tenía algunos temas emocionales. En la vida real tiene más que ver con que Chris Gardner tuvo un affair, un desliz matrimonial, y eso fue corrompiendo la relación, de eso no se muestra en la película, pero lo que sí es cierto es que se separan. Y en esa separación, en la realidad, en algún momento la señora, la mamá, estuvo la custodia del chico, y después Chris, por uno de sus motivadores de la vida, una de sus necesidades para poder sentirse feliz, dijo, no, mi hijo no puede crecer sin papá, y entonces pide la custodia total de su hijo, que en ese minuto la verdad es que más bien la señora se lo entrega. En la película solo vemos una pequeña disputa, un día se queda con ella, un día se queda con él, y finalmente ella se va a otra ciudad y se queda con su papá, el hijo. Entonces, este es primero el escenario de base. En este escenario ya empezamos a ver los primeros desafíos, ser hombre afroamericano en un Estados Unidos complejo en la época, con mucha diferencia de clase y con este perfil emprendedor que tomó la decisión de vender máquinas de escáner médicas y que no le ha ido muy bien y que tiene que criar más bien solo a su hijo. Y aquí parten los desafíos. En el viaje del héroe siempre hay un punto de inflexión, hay un momento donde se articula que la vida puede ser diferente, que esta vida que yo tenía, tradicional por decirlo, porque es la que yo estoy viviendo, las cosas pueden cambiar. Entonces, mis primeras preguntas son, ¿cuál sería su estado natural para cada uno de los que están conectados? ¿Han tenido puntos de inflexión en su vida? ¿Han tenido momentos de toma de decisión donde pueden haber dicho, elijo este camino, elijo otro? Acá lo estamos mirando desde el punto de vista de lo laboral. ¿Han tenido oportunidades de decidir buscar trabajo, cambiarse, mantenerse en el mismo? Habrá tal vez algún emprendedor, emprendedora conectado que ha tenido dudas y dice, emprenderé, me quedo en lo que estoy. Entonces, para Chris Gardner es cuando se encuentra con este hombre del Ferrari rojo. Le dice, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué hace y cómo lo hace? Y esa es la primera vez que él se acerca a la bolsa de valores, a Wall Street, y este hombre entonces le dice, no, yo aquí transo en bolsa. Yo soy ejecutivo de la bolsa. Y aparece el deseo, aparece la oportunidad, aparece la pregunta. Como yo quiero ser el que maneja ese Ferrari. Y de hecho, como Chris Gardner tiene el humor de su lado, va y mira al hombre y le dice, bueno, te presto el Ferrari por el fin de semana. Y ese otro punto bien importante de cómo ahí vemos que ya se articula un sueño en la cabeza de él. Dice, yo quiero ser el que maneja el Ferrari, yo quiero ser el que lo presta, yo quiero ser el que se estaciona aquí. Y también hay otra escena donde mira a la gente entrar y salir del gran edificio y dice, no sé por qué todos aquí se ven tan felices. Se parece que algo tienen ellos que a mí también me gustaría tener. Entonces empezamos a articular la idea del deseo, la idea de la felicidad, la idea de la búsqueda, de la persecución, del ir por algo. Pero no basta con que se instale el bichito. Entonces, lo que falta para que un héroe pueda empezar su viaje es tener un mentor, tener a alguien que lo despierte, que le diga continúa. Y aquí hay dos personas que funcionan en esa lógica. Por una parte, cuando comparte taxi con uno, era como el gerente de recursos humanos de la empresa, de la corredora de bolsa, se suben al taxi y ahí Chris tiene toda su oportunidad de mostrar lo que yo llamo la espada del héroe. Todo héroe se va con su indumentaria y a su inteligencia y su humor, y logra armar el Rubik en
muy corto plazo, el tiempo de la trayectoria del taxi. Entonces ahí hay ya una persona que cree en él y que dice, este hombre se merece una oportunidad. Y el segundo momento es cuando, gracias a su humor, llega tan mal vestido a la entrevista. Para cualquiera que ha estado en cualquiera de las charlas de la Dirección de Empleabilidad de Egresados, siempre mencionamos que la vestimenta es un elemento importante de la entrevista, y llega pintado, pues está pintando su casa para entregar el departamento, al parecer, y llega así mal vestido, transpirado. Entonces el gerente general, que es el que está sentado en el medio, le dice, bueno, ¿qué diría usted si es que yo contrato en esta firma a un hombre usando esa camisa? Y Chris, en vez de empezar a dar disculpas, usa su humor a nivel máximo y va y le dice, bueno, pensaría que usted consideró que tenía los mejores pantalones del mundo. Entonces empezamos a ver que hay dos personas que empiezan a decir, este hombre vale la pena. El que le consigue la entrevista y el gerente general que escucha y dice, este héroe tiene algo que vale la pena. Entonces, jugando de nuevo al juego del espejo, yo les preguntaría, ¿han sido capaces de identificar mentores en su vida, personas que han sido capaces de mostrarles el valor que cada uno tiene, incluso en momentos de adversidad, cuando nadie tal vez creía tanto en ustedes? A veces es la misma familia, a veces son amigos, a veces son las personas del trabajo. Y yo me preguntaría, ¿cuánto han tenido la oportunidad de tener un jefe, una jefa, un compañero, un jefe del jefe, que de repente ha dicho las palabras justas en el momento necesario para creer? O si están estudiando todavía, un compañero que ha dicho, tú puedes, un profe, un docente, un académico, que se ha acercado y le ha planteado a cada uno que creen en su potencial o que han visto que son capaces de más, o si están pasando por un mal momento, la idea de que se acerquen y pidan ayuda porque ustedes pueden más que lo que se está viviendo en esa situación. Entonces, yo los invitaría a hacer el ejercicio. Yo mentalmente, viendo la película, recordé a algunas personas en mi vida y fue como, oh, ahora que lo pienso, sí hicieron una diferencia en que yo persistiera o incluso que me atreviera a soñar. Entonces, los invito a hacer ese trabajo también de autoanálisis. Bueno, como los héroes tienen que pasar pruebas, pues ninguno pues así como tan fácil la cosa. Entonces a este hombre más encima afroamericano en Estados Unidos, muy racista, ustedes pueden ver que las fotos en la mayoría son gente blanca, de raza blanca, entonces hubo mucha discriminación. El jefe directo que aparece en la foto del lado, el jefe, mientras estaban todos estudiando y avanzando y haciendo la lista de llamados para concretar ventas, lo manda a comprarle café. Entonces ya Chris tiene menos tiempo que sus compañeros para lograr las metas, porque está comprándole café al jefe. Después tiene menos tiempo que sus compañeros porque tiene que ir por su hijo, entonces hace mucho del trabajo con su hijo. Tiene largas horas de trabajo, tanto presenciales como aquellas extra para poder cumplir, y tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá que el resto. Por ejemplo, en la escena que se ve caminando con su hijo, en algún minuto arma toda una situación y termina yendo al béisbol y se generó la situación para ser invitado por un gran gerente que le hace todo un networking, toda una red de contactos y finalmente logra mejores ventas que los demás. Pero tiene que usar sus habilidades más allá del común. No podría pensar que él logra ir más allá de la adversidad. Y estas son las continuas pruebas, y uno podría decir, bueno, estas eran las pruebas de cualquier hombre en su condición. Pero todo héroe tiene la prueba más difícil. Y así como todos, me imagino que hemos tenido pruebas de cansancio, pruebas de trabajo extra. Hay pruebas que realmente nos llegan al alma. Yo no sé, a mí estas escenas me conmueven hasta el fondo del corazón, pero este hombre finalmente termina viviendo en la calle. Estas son dos escenas de lugares donde vivió con su hijo en las noches mientras no tenían albergue, y siendo capaz de sostener el esfuerzo que implica, este era un programa trainee, un programa de entrenamiento y de competencia sin pago alguno. Pero aquí volvemos a los factores de la felicidad.
Para que este héroe pueda superar las grandes pruebas, lo primero es que él quería hacer una figura de respeto para su hijo. Es decir, cuando él decía, yo quiero que mi hijo me conozca. Entonces, quería que, leo entre líneas porque no lo dice textual en ninguna parte, que viera que su papá era luchador, que su papá no se rendía, y quería darle una mejor vida que la que podían tener vendiendo las maquinitas sin trabajo en ese contexto. Si es que no vendía esas maquinitas no tenía trabajo, no es que tuviera otra alternativa. Y responder a la relación, al cuidado, a hacerlo feliz, es el primer punto. El segundo, los sueños. Yo creo que no lo dice tan textual la película, pero en ningún minuto Chris dice, ay, ¿sabéis qué? Mejor vivo en puros albergues, chao, filo, tengo la vida más, en que trabajo en otra cosa, o sueño con otra cosa, o busco otra oportunidad. Esa mentalidad no estaba en él, y el sueño sigue estando ahí, y sigue siendo un motor, y sigue estando ahí. Y además empieza a pasar que se empieza a dar cuenta que tiene logros, empiezan a tener avance, empiezan a pasar cosas, empieza a sentir que puede. Entonces la perseverancia empieza también a darle un poquito de energía, pero hay escenas donde hay un poco de desolación, diría yo, y de angustia frente al miedo de no llegar a la meta. Pero por suerte, en los viajes del héroe, en general siempre llega una recompensa. Yo lo invitaría como a pensar, yo creo que quizás no todos, quizás, ojalá nadie haya tenido una experiencia tan dolorosa como la que tenía este personaje, la dificultad de estar sin hogar, viviendo de la caridad en el fondo, porque comían de la comida de los albergues. Espero que nadie haya tenido una experiencia tan difícil como esa, pero no puedo dejar de pensar que cada uno ha pasado sus propias pruebas, que cada uno ha pasado su prueba más difícil y que han llegado recompensas. Al ir finalizando la película, Chris va y dice, esta es la parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad. Y es cuando es seleccionado, cuando finalmente gana un puesto en la bolsa de valores, en la gran empresa, y puede vivir la satisfacción, el orgullo personal. Y a mí lo único que sí me falta en la película tiene que ver con, porque aquí la película va finalizando con el personaje, en este tumulto, muy enfocado en él, sintiéndose así como con este llanto de orgullo, de satisfacción, de incredulidad tal vez, y a mí lo que sí me falta es una escena con su hijo, para redondear por completo el camino en la cual le transmita, como ya estamos mejor, como el camino ha sido recorrido, porque de alguna manera u otra el camino de este hombre no lo hace solo, está siempre ahí ese chiquitín que lo acompaña a todas partes, pasa a ser un gran motor. Ay, me salté. Entonces, más que análisis, tal vez, a pesar de aplicarle como el modelo del viaje del héroe en sus grandes etapas, porque tiene subetapas cada una y uno podría detallar mucho más, las preguntas de reflexión que les dejo y que me encantaría que pudieran ser y generar un espacio de crecimiento o de desarrollo personal tienen que ver con cuáles son los ingredientes de la felicidad para cada uno. Y si tomamos las metáforas del héroe, ¿cuál es el recorrido que cada uno ha hecho, está haciendo, cree que le tocará hacer? ¿Cuáles son su punto de inicio? ¿Cuáles han sido las batallas que le ha tocado dar? ¿Quiénes han sido los mentores? ¿Con qué espadas cuenta cada uno? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál ha sido la prueba más difícil que les ha tocado superar? ¿Y cuál ha sido la recompensa que espera cada uno recibir o que tal vez bajo alguna de los recorridos que le ha tocado ya lo ha recibido? O sea, es la invitación, obviamente son preguntas súper personales, o quizás yo las considero intensas también, porque creo que no pueden estar ajenas a la emotividad de esa experiencia, pero que son relevantes. Y para tomarlo y hacer un último anclaje en torno a la vida laboral, esta película, claro, juega en dos niveles, ¿verdad? Juega en la consecución de un objetivo laboral, y juega en un nivel familiar, personal y de superación social y económica. Y tiene todo el dramatismo
de la relación padre-hijo. Yo pensaba yo decía, bueno, ¿y qué tiene esto que ver también con empleabilidad, con la vida del trabajo? Y decía, bueno, podríamos bajarle 2 puntos de intensidad a la conversación y este mismo recorrido sucede en el trabajo. Este mismo recorrido uno lo encuentra a veces cuando tiene un trabajo nuevo, este mismo recorrido lo encuentra cuando uno lleva harto tiempo, pero implica tener un cierto punto de inicio, un cierto status quo, cuando en la literatura o distintas personas dicen, oye, pero deja tu zona de confort, desarrollate y anda al siguiente paso. Eso es un escenario donde te están invitando, te están incitando a salir de este escenario inicial, pero eso implica tener batallas, implica encontrar desafíos mayores, difícil hacerlo sin mentores. El viaje del héroe nunca es sin mentores. Yo creo que acá también, respecto al trabajo, yo preguntaría por la red. ¿Con quiénes se articulan para que las cosas sucedan y que cuando estén a punto de flaquear, en quiénes se apoyan? Y uno de los elementos que yo encuentro súper importantes es cuáles son las espadas. Yo creo que no siempre somos tan hábiles en identificar nuestras herramientas, nuestras virtudes, nuestras habilidades y en el trabajo sí que son necesarias para salir adelante. Y ojalá estén todos llenos de recompensas y si no, que las recompensas lleguen, ojalá pronto. Ese es mi espacio de reflexión. Así que eso. Muchas gracias, Fernanda. Ahora los invitamos a hacer preguntas o comentarios. Veo que Delio tiene la mano levantada, así que te escuchamos y después Eugenio. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muy interesante la charla y una de las películas, por supuesto, creo que a todo el mundo de alguna forma nos marcó, era un momento de emoción y increíblemente uno se mete en los zapatos de una persona que vivió algo distinto y trata de extrapolar en las vivencias propias, porque cada uno tenemos de alguno u otro modo nuestras propias batallas y que puede ser menos o más también, ¿verdad? De mi experiencia, lo que me gustó que dijiste es el tema de los mentores, ¿verdad? Yo creo que eso es una de los puntos claves, creo yo, en el desarrollo de la carrera, ¿verdad? En mi historia personal al menos, yo soy de Paraguay. Estoy trabajando en una empresa hace 13 años. Entonces, esa empresa, a partir de una mentoría de un jefe que llegó así de arriba, ni siquiera llegamos a ser como amigos, por llamarlo así, pero de repente me plantea la posibilidad, imagínate, de cambiarme de país con toda mi familia. Hoy estoy en Chile, ¿verdad? Gracias a eso, ¿verdad? Entonces me llevó un poco a experiencia, ¿verdad? Entonces, de repente uno está en el estado de confort donde dice, en una experiencia nueva, ¿qué tal me puedo caer parado, ¿verdad? Entonces está el miedo que nos juega un poco en el sentido de decir, ¿realmente soy capaz de poder llevar un desafío de esta envergadura? ¿Será que voy a tener una mala experiencia? Entonces, en esa ida y vuelta con la almohada, uno a veces toma decisiones erradas, ¿verdad? Que creo que el empuje y la experiencia que quiero compartirles es que una de las experiencias más interesantes en mi vida es hacer esto, ¿verdad? Y no solo son 2 años de vivencia en un país tomando un rol nuevo, una oportunidad, sino acabo de culminar, tomé también de retomar estudios en esta misma universidad, acabo de culminar Ingeniería en Comercio Internacional como una segunda carrera, imagínense, o sea, lo que va sumando como un plus eso, de enriquecer toda la carrera. Y mi invitación es a identificar esas personas que van a sumar en sus vidas, ¿verdad? Que a veces uno pareciera que quiere encontrar en otras personas, pero de repente es un extraño que aparece que te dice las palabras claves que te van a hacer tomar una decisión y pueden cambiar en forma positiva tu vida, ¿verdad? Entonces, no den, vamos a decir, no descarten esas señales que pueden aparecer en cualquier parte y si hay que tomar algún desafío, yo los invito. Mi experiencia es fantástica, estoy acá, así que si ustedes tienen la oportunidad de salirse de Chile e irse a otro país, en algún momento háganlo. Creo que va a ser una de las experiencias más enriquecedoras y si tienen la oportunidad, así como yo, tomar de vuelta una segunda carrera como lo he hecho en esta universidad, que me pareció fantástica, háganlo también. Eso de mi lado. Gracias, Delio. Mira, yo me quedé pensando en el tema de los mentores y yo pienso que
la universidad tiene espacios evidentes o que es la relación docente-estudiante, que se puede potenciar a través de las ayudantías en muchos casos, y o si no, a veces de los proyectos de investigación. Hay distintos espacios y yo los invitaría a buscar esos encuentros. A veces, claro, la película llegan sin querer, cada uno quizás tiene la sensación que alguien puede haber llegado sin querer en un momento justo, pero yo creo que acá, pensando en ser agentes de la propia vida, yo creo que es importante buscarlo. Si alguien lo está pensando, le sugeriría ser ayudante, por ejemplo, de un profe que siente que le marca o que tiene las temáticas que lo motivan, o encontrar estos espacios de conversación, acercarse a distintas personas y a veces simplemente un café. No necesariamente siempre tiene que ser una relación de largo tiempo, sino que a veces puede ser una. Así que muchas gracias, Delio, por tu experiencia. Me alegro mucho que estés tan contento acá. Así que gracias. Eugenio, te escuchamos. Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Súper interesante el planteamiento del recorrido del héroe, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que está ahí súper presente. Ahora, yo vi la película hace mucho tiempo, así que lo más probable que te voy a preguntar desde la ignorancia y desde el corazón, desde la pura intuición, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con, si mal no recuerdo, con el final de la película. A mí me queda la sensación, y a partir de lo que tú señalabas, los ingredientes de la felicidad, insisto que es la pura sensación, porque creo que al final ponen la imagen real de él y dice, no sé cuánto, Chris, que se yo, Garner, creó una empresa tal cosa y la vendió como en 8 millones de dólares, no sé qué cosa. Y a mí me queda la sensación que estamos ahí ante el sueño americano. Porque el sueño americano es el sueño del sacrificio, es el sueño del héroe, ¿cierto? Del inmigrante que llega, etcétera, etcétera. Sobre todo un afroamericano que la tiene más difícil. Y como que en filigrana, insisto, a nivel de la sensación, en filigrana uno pudiera leer, oye, la felicidad está en ganar plata, en ser exitoso económicamente. Porque es cierto que hay imágenes sobre la familia, la preocupación que él tiene por el hijo, pero tampoco hay una idea de la familia con sentido propio fuerte, digamos, ¿cierto? Creo que elementos hay, por decirlo de alguna manera. Y a mí también me pasó un poco, que esto la vi hace como 2 años atrás o más, lo mismo de que al final no termina con esa imagen como con el hijo, sino que termina esa imagen de precisamente el héroe entre la multitud, ¿cierto? La imagen del individuo, por decirlo de alguna manera, más que de la persona. Sí, un Entonces, poco individualista. Claro, hay como en filigrana es el sueño americano, que es el tipo que, o sea, no está la figura del antihéroe, porque en el cine es muy común esta idea, la figura del héroe, no sé, yo creo que se remonta a esta película de Einstein, que es Alexander Nevsky. De ahí Alexander Nevsky, que es cierto que lucha, defiende a su país, es como la figura del héroe, y de ahí en adelante todos se han un poco basados en esa figura del héroe. Pero yo creo que Chris Gardner tiene algo de antihéroe también, y no está explotado mucho en la película. El antihéroe, el que el tipo que duda, que tiene falencia, que no se porta muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido a mí me quedó la sensación, insisto, porque no tengo mucho argumento, como que un poco el típico sueño americano y al final de tanto sacrificio, de esfuerzo, tu recompensa no es recomponer la familia, no sé, casarte con otra señora, sino que tuviste una tremenda pega, que te fue muy bien y vendiste tu empresa por 8 millones de dólares, 4 o 5, y ahora disfrutas de la vida. Entonces yo creo que ahí hay como un componente un poco, no pernicioso, pero tramposo, por decirlo de alguna manera, sobre todo pensando en los estudiantes, en los jóvenes. Pero insisto, es una pura sensación y puede que esté totalmente equivocado. Yo No sé qué opinas tú. 100% contigo el análisis, de hecho es mi lado crítico de la película, y cuando dije ya por tiempo y todo, dije ya voy a optar. Entonces me fui por este camino, pero críticas que yo tengo como la visión de la película, el nivel de individualismo que presenta en la historia, porque este hombre se va quedando cada vez más solo, si tú quieres. Primero tenía señora, después no tiene señora, después tenía un vecino que lo ayudaba en distintas cosas, pierde el vecino, porque el vecino no le quiere devolver la plata y se pelean, tenía un préstamo de 13 dólares. Se pelean. Entonces, después no tiene amigos. Si tú ves un sujeto que no tiene ninguna red, no hay abuelos, no hay tíos, no hay primos,
nada, es la soledad absoluta y entonces algo así como el hombre perseverante en sí mismo contra toda la adversidad. Y yo también lo miré y claro, tiene una oda al final, de hecho yo ni pesqué esa etapa, dije, no, yo no me quiero ir por ahí, pero tiene una oda a el logro individual y al sueño americano, y donde yo creo que no responde a nuestra realidad latinoamericana tampoco. O sea, es una película bien así gringa, porque acá en nuestra cultura latinoamericana, y por eso quizás yo puse tanto el énfasis en los mentores y puse y hablé de eso, porque en nuestra cultura yo creo que estamos mucho más en red. Y para que dada nuestro tipo de pensamiento, nuestra tipo de configuración familiar, nuestras necesidades socioculturales, nuestras características económicas de los distintos grupos, la red se vuelve relevante tanto en el trabajo, en la vida personal. Entonces esta película lo tiene completamente carente, como que si una persona sola pudiera llegar muy lejos, que es el mito gringo. Y que acá, si uno lo mira, probablemente los haya en Chile, y no quiero ponerme a pensar en personajes públicos porque se nos vendrían varios a la cabeza que tratan de mostrar esa imagen. Pero realmente creo que Chile, Latinoamérica, Centroamérica incluso, creo que es mucho más probable que esto sea una red de trabajo conjunto. De hecho, en la misma película, el jardín donde se queda el niño, es devaluado completamente. Es un lugar donde la señora no sabe escribir, les pone puro la tele a los niños, como que si no tuviera ningún rol, ni una función, es solo una guardería. Entonces, ahí yo comparto contigo, yo no me gusta tanto mirar la película desde esa lógica, porque a mí no me ancla con felicidad el vender o sea, qué rico vender la empresa no sé cuántos miles de millones, pero no a costa de todas las otras cosas. Y si uno se empieza a investigar la vida del personaje real, es una vida triste, es una vida solitaria, no es una vida que tú digas, este hombre como, no sé, porque lo pasa bien los sábados y ve tele con su hijo en la pieza, no sé, o juega fútbol con su cabro chico, o tiene nietos, solo es sus millones, sus millones, sus millones. Ustedes lo googlean, eso es lo que van a encontrar. Entonces, sí, a mí me parece que yo hice un intento por no meterme por ahí, porque no me gusta, pero en hacerle justicia a la película, sí, es algo que transmite. Sí, yo lo pensaba porque para nuestros estudiantes, con nosotros en formación integral, siempre existe la posibilidad de ver una película, y de hecho esa era una de las propuestas, claro, que le estaríamos mandando como un mensaje un poco equivocado. Oiga, mire, usted está acá en la universidad para mejorar su movilidad social, que es un hecho en nuestra universidad, ¿cierto? Tú lo sabes mucho mejor que nosotros, donde viene a buscar un título porque eso le va a permitir estar en mejor condiciones que sus padres, lo cual es súper legítimo todo esto, sí, nadie pone en cuestión. Pero mandar ese mensaje de que, bueno, pero mire, la felicidad está cuando tú encuentras una buena pega, ganas más plata, te puedes comprar un auto, te cambias de barrio, etcétera, etcétera. Sin quitarle ningún otro mérito a la película, a mí me quedó, como te digo, me quedó esa sensación así como, uy, chuta, cuidado con el mensaje. Pero gracias. Toda la razón, sí. Yo también creo que se puede leer, es de doble faz. No sé si alguien más quiere comentar, opinar o sobre este mismo punto, sobre qué es lo que transmite realmente o qué miradas se puedan tener. Quizá hay una tercera mirada de la película, tal vez, alguien que también la haya visto. Lincoln tiene su mano levantada. Hola, sí, discúlpenme primero que todo, hola Fernanda, porque llegué tardísimo, estaba justo terminando una clase y no pude conectarme antes, pero escuché atentamente la parte final y justamente ahora lo de las preguntas, y fíjate que se me vino algo a la cabeza el fin de semana, justamente estuve con una de mis hermanas y ella estaba viendo una serie en Netflix que es como tendencia ahora, que se llama Emily in Paris, Emily en París, que es de esta niña, la Lily Collins, la hija de Phil Collins. Y sabes tú que estaba enganchadísima con la serie, y al inicio de la serie hacen esta relación de por qué trabaja
el francés y por qué trabaja el estadounidense. ¿Te fijáis? Entonces me pareció súper interesante lo mismo que estaba planteando Eugenio y tú, Fernanda, por el hecho de cosificar un poco la felicidad en el factor económico y por lo tanto este factor económico como incentivo pecuniario a propósito del trabajo. Pero el trabajo no como agente de felicidad, sino que como la razón que te lleva a esta búsqueda que es principalmente económica. Los franceses les parecía súper extraño porque esta niña Emily, que va de Estados Unidos a Francia a trabajar en una agencia de, qué sé yo, de estos, de marketing y cosas así. Entonces esta niña llega a las 8 de la mañana y los franceses le dicen, no, nosotros empezamos a trabajar a las 10:30. ¿Por qué llegaste tan temprano? Y ella súper metida en todo el cuento de lo que significa el trabajo, ¿verdad? Y esta mirada igual muy latinoamericana que también tenemos nosotros del trabajo, los horarios laborales, fíjate cuánto nos ha costado sacarnos un poco el esquema del horario laboral, ¿te fijas? Del teletrabajo. Yo recuerdo hace muchos años atrás que conversaba con amigos que lloraban por un contrato que tuviese estas cláusulas del código 22, esto que te permitía trabajar por objetivo y no por jornada laboral, no por horario, ¿te fijas? Y ahora están todos en la casa encerrados pidiendo y llorando volver a la oficina. Al final es como súper extraño, pero me hizo mucho sentido de cosificar un poco la felicidad en esta búsqueda un tanto más del éxito económico, meramente económico, cuando en definitiva yo creo que cualquier persona que reflexiona al respecto entiende que la felicidad no tiene que ver solamente con este aspecto. Y también me hace mucho sentido el tema de la importancia del trabajo dentro de esta película, en búsqueda de la felicidad, el efecto del trabajo, ¿verdad? Claro que aquí tiene un sentido de supervivencia, yo también lo vi hace muchos años y tiene que ver con esto de alimentar al hijo, ¿te fijas? De darle un techo y una serie de otras cosas. Duerme en un albergue en un momento, ¿te fijas? En un metro, en una estación de metro, que es algo bastante común en Estados Unidos, y tiene que ver con esto, con este efecto de supervivencia, pero ya luego se empieza a mezclar con esto del éxito y de búsqueda de la felicidad más bien económica. Así que ese era el comentario en realidad, y que quizá pasa harto también con los países escandinavos, que ellos trabajan, ponte tú, desde mucho más temprano, desde las 6 de la mañana, pero hasta las 3 de la tarde buscando tener día. ¿Cuántos de nosotros tenemos días, en definitiva? Imagínate ahora, por ejemplo, muchos de nosotros hasta ahora estaríamos saliendo probablemente de la oficina, cuando ya no tienes oportunidad quizá de disfrutar un día como te ocurre en otros países, donde puedes ir al teatro después de tu jornada laboral, o te puedes ir al parque a pasear a tu mascota, o a tu hijo, o a salir acá con tu pareja, ¿te fijas? Ese es un comentario, gracias. ¿Sabes qué? Me enganché con lo que dijiste del trabajo, y en estricto rigor es bien heavy la película, porque el personaje trabaja para conseguir un trabajo, porque en estricto rigor, al estar en una pasantía no remunerada, él está trabajando para poder tener mejores oportunidades. Y si ahora, dejando de lado, obviamente en suspenso o en paréntesis, todo el tema solo económico, como la plata, el sueldo, este gallo que se hace millonario, yo creo que se parece quizá a lo que muchos hacen en la universidad, en el desafío que implica trabajar para luego tener un trabajo. Estudia un montón, se sacrifica. Yo creo que nuestros estudiantes sabemos que son muchos, la mayoría o un grupo importante que trabaja, aunque sea algunas horitas, y estudia. O sea, el nivel de sacrificio que muestra este personaje, me imagino que hay varios que podrían llegar a sentir algo similar, que tienen que trabajar muchas horas y además después de estudiar, este hombre estudia las horas más extrañas, estudia en la micro. ¿Cuántos de nuestros estudiantes de nosotros estudian no, cuando pueden, donde pueden? Entonces, yo pensaba en el trabajo, de tener un trabajo, y que quizás, claro, es un hombre adulto, de ya pasado los 30 pareciera ser, versus un estudiante más joven que está en la etapa de estudiar, pero el sacrificio podría llegar a ser muy parecido. Entonces, ahí quizás pueden mirar a cada estudiante y decir, bueno, quizás yo no he salido del mundo laboral todavía, pero cuánto de este recorrido heroico también está en cada uno de los estudiantes que se está sacrificando con mucho esfuerzo, usando a lo que más puede sus espadas, todas sus herramientas para poder llegar a la meta, que claro, la película es volverse millonario,
Pero quizás sí es una meta muy válida el poder ejercer una carrera que te dé una cierta cuota de estabilidad y tranquilidad, ojalá económica también. Entonces, el trabajar para trabajar el día de mañana, como que esto es un recorrido. El concepto de recorrido creo que me hace mucho sentido. ¿Hay una manito, parece? Sí, Alfonso tiene su mano levantada. Buenas tardes, señoritas. Primero, antes que todo, lamento haber llegado tarde, pero logré ponerme al día en su presentación y decir que su presentación es bastante excelente, bastante buena, antes que todo. Y tengo una pregunta, bueno, más bien una pregunta de opinión. ¿Considera usted que deberían los colegios y también universidades tomarse el tiempo de mostrar esta película para motivar más a los estudiantes, tanto en colegios, liceos y como universidades? Mira, yo creo que es una pregunta interesante y me remite a varios elementos. Por una parte, la motivación. La motivación tiene algo de personal y yo lo anclo con la primera parte de la que presenté, que tiene que ver con los ingredientes de la felicidad. Y cada uno tendrá sus propios ingredientes específicos que lo mueven, que realmente generan esa energía en el interior que te lleva a dar el paso extra, el esfuerzo, ese esfuerzo cuando no le flaquean las piernas para dar ese siguiente paso. Entonces, no hay ninguna película que yo creo que logre motivar o movilizar a todo el mundo por igual. Esa es una primera visión. Entonces, cuando uno piensa en tantas personas como colegios, universidades, es difícil que una película logre el efecto. Y lo segundo es que yo creo que es súper importante hacer una reflexión como la que acabamos de tener respecto a las lecturas de la película. Porque tal vez si uno la presenta y no enmarca algunos elementos como lo que acabamos de hacer, que es un recorte en el fondo, no es yo no le estoy diciendo lo que el director quiso transmitir, esto es lo que Fernanda Orrego, analizando, pensando, busca transmitir. Si uno no hace ese recorte, no hace esas puntuaciones de elementos, podríamos caer en la lectura que también la película, y quizás más potentemente que el recorte que yo quiero hacer, transmite, que es el sueño americano del esfuerzo, el sacrificio y de esto del logro máximo tiene que ver con la obtención de bienes. Entonces ahí yo creo que las películas yo creo que son un terreno fértil para la exploración de la mente, para el análisis, pero no hay receta tan clara que yo pueda decir, ¿sabes qué? Usemos esta y vamos a llegar más lejos. Lamentablemente, no lamentablemente, con gusto, cada estímulo produce efectos distintos y nos invita a estas conversaciones y a estos análisis desde distintas perspectivas. Probablemente si fuera muy lineal la película tampoco gustaría, porque no llegaría a tantas personas, no movería una fibra interna. Entonces me costaría decir que sí, así a seca, y decir sí, muéstresela a todo el mundo. Creo que no, creo que depende con qué acompañamiento, con qué lectura, con qué puntualización, pero porque además es una película recreativa, no es una película educativa. Entonces, sus fines son entretener, disfrutar, profundizar. Entonces, habría que darle una vuelta. Esa es mi conclusión. Como buena psicóloga, depende. Así que espero haberte contestado, perdón no haber sido tan directa. No se preocupe, igualmente se agradece por tener la intención de responderme. Muchas gracias. Pero depende. Bien, Cristóbal tiene su mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien o me coloco audífono mejor? ¿Me escucha bien? Bueno, me quedé pegado con el comentario que dijo el señor Eugenio hace un ratito, porque claro, todos sabemos que las películas las americanas como que siempre intentan como introducir de sus pensamientos e ideologías maquilladas con otros conceptos que tienen que ver con lo emocional
lo de la familia, algo que pueda enganchar al espectador de forma. Y bueno, la crítica que se hizo de cierto modo en cuanto a esta película fue el concepto de la felicidad. Como bien mencionaba, quizás podía estar como un poco orientado al tema económico, pero yo creo que va más allá de eso, más allá de la decisión que pudo haber tomado Chris o no, de lograr su felicidad hacia el éxito económico, sino que la sociedad eh, acá, en la que nos encontramos mucho, te cría de esa forma. Tú miras hacia el lado y ves que muchas personas como que están forjando su felicidad en base a eso, pues entonces tú de cierto modo creces con esa visión y cuando te encuentras en situaciones como la que él se encontró con un pequeño al cual tenía que criar, un pequeño que estaba pasando por hambre, él solamente se encontró con las opciones, que fueron las opciones que él se crió viendo, que tenían que ver con lo mismo. Eh, Opciones que le decían, ya, si quieres sacar a tu hijo de aquí, ya, plata. Entonces, yo creo que la película en sí, como promocionando el tema de orientar la felicidad, o ligar la felicidad al tema económico, sino que está presentando un fenómeno que ya existe desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y eso es mi aporte y mi análisis en cuanto a esa crítica que se hizo al... Sí, yo comparto contigo, Cristóbal. Yo creo que hay una lógica consumista, de mercado, en torno a los bienes y al consumo de bienes como mecanismo de felicidad. Yo comparto contigo, yo creo que acá en esta reunión hay personas mucho más capaces que yo para hablar de la felicidad y articularla y analizar el concepto, porque uno podría pensar y distinguir placer de felicidad, uno podría empezar a hacer distinciones, porque que uno diga que la felicidad está en los objetos, en la obtención de objetos, uno podría incluso preguntarse si eso es realmente felicidad o si no será placer. Uno podría empezar a articular y hacer un análisis de la felicidad como concepto. Yo creo que eso podría dar una conversación súper emocionante y profunda también. Pero sí tomo, y yo creo que tienes razón, y esa otra mirada y otro análisis que uno podría tomar de la película, porque dice, yo lo tomé desde el individuo, ¿verdad? Y de la trayectoria del individuo, pero uno podría hacerse preguntas sobre la sociedad en la que está inmerso y cómo esa sociedad marca, limita o ofrece formas de encontrarse consigo mismo, con tu objetivo, con la construcción del sentido, incluso cómo esa se puede ver limitada o favorecida por la sociedad y el contexto en el que uno está. Y yo sí creo que acá parte de estar en este tipo de espacios, por ejemplo, tiene que ver con abrirnos a poder pensar más allá de lo que está dado por hecho y que podamos sentarnos a pensar. Y por eso quizás medio juguetonamente les dejé muchas preguntas para que se den vueltas, pero pasar por la universidad yo creo que también es un proceso de descubrimiento de sí mismo y poder llegar a pensar y decir, bueno, entendiendo que para todos la plata puede llegar a ser importante porque queremos comer, queremos tener un techo, queremos tener cierta seguridad en este mundo que tiene estos mecanismos de organización. Pero ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente te saca una sonrisa? ¿Qué es lo que te llena el corazón? Y por eso una de las preguntas, que yo la tiré así como que si fuera super light, pero mi pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes de la felicidad de cada uno? Y quizás algunos descubrirán que todavía no lo saben, por ejemplo, y que deben buscar. Pero sí, la sociedad a veces nos restringe más que nos ofrece. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta que alguien quiera realizar?
¿Algo que quieras añadir, Fernanda, además de lo ya dicho? Yo quizás pensando en cerrar quería agradecerles a todos, especialmente este diálogo final, porque admito que me enriqueció y en mi cabeza volví a mirar la película y le volví a mirar otras aristas que ni siquiera se me han ocurrido tanto mirar o que había un poco recortado y dejado de lado. Así que les agradezco muchísimo, lo pasé súper bien y enriqueció mi mirada. Tengo hasta ganas de ver de nuevo la película, a ver si la miro con otros ojos. Así que les agradezco un montón la generosidad por haberme permitido pensar con ustedes también. Gracias a ti, Fernanda, por la exposición. Yo creo que las felicitaciones acá que están en el chat, ¿cierto? Manifiestan lo buena de tu exposición, ¿cierto? A lo que nos llevaste un poco a reflexionar también. Y obviamente que en muchas ocasiones hay películas que pueden ser vistas de un lado y de otro, y es por eso que es importante la orientación, sobre todo si se ve en una clase, como tú lo mencionaste, ¿ya? Tiene que haber una pauta o algo hacia donde nosotros también mostremos ese sentido, donde nosotros queremos llevar a los estudiantes, por ejemplo, para que no se vaya a tergiversar en realidad lo que nosotros queremos de alguna manera orientar, ¿cierto? O enseñar o transmitir. Así que muchas gracias por esta exposición. Yo creo que yo también me voy como con una nueva mirada quizá en la película, y siempre eso es lo bueno un poco cuando uno reflexiona sobre este cineforo, ¿cierto? Con cada una de las películas que hemos ido viendo cada una de las semanas, dan como ganas de verla de nuevo y con esa mirada más reflexiva. Así que... Oye, Berni, bueno, aprovechando el espacio y como efectivamente la reflexión es lo que prima, yo sé que el Cineforo continúa, pero además mañana tenemos una actividad con Alejandro Weber para poder conversar y reflexionar sobre la empleabilidad en tiempos de pandemia. Así que están en nuestras distintas redes sociales disponibles. Muchas gracias por proyectarlo. Sí, y voy a poner el link de inscripción por si alguien también... Uy, perdón. Si lo puedes mandar por el chat sería ideal. Así que, y viene también el tercer ciclo de Cineforo. Así que ojalá mañana a las 4 puedan conectarse también a la actividad, es el link de inscripciones para conversar con Alejandro Weber respecto a los desafíos de la empleabilidad que bueno, sabemos que en pandemia han sido importantes. Así que muchas gracias de nuevo a todos. Les agradezco. Ahí sí. Su tiempo. Esta es la actividad que está hablando Fernanda, para que se puedan inscribir quienes están interesados. Y también, bueno, los dejo invitados, ¿cierto?, para el próximo martes, nuestro próximo cineforo, donde en esta ocasión va a presentar Mauricio Echeverría, ya, sobre la película Hombre de Familia. Así que los esperamos a todos el día martes a las 6 de la tarde por aquí mismo, y el link de invitación va a ser enviado también a sus correos electrónicos. Nuevamente, muchas gracias, Fernanda, gracias a todos los que asistieron hoy día a esta exposición y por las preguntas y reflexiones también realizadas. Gracias, chao.